Okay, so good afternoon, dear students. As I said in the class, como les había dicho en la clase, today we are going to continue. I'm record a video for you in order to finish working with these indirect questions, ¿sí? Para continuar trabajando con las preguntas indirectas, para que lo puedan observar al video, ¿ya? So, don't forget. Entonces, acá tenemos el segundo caso. As you can see, como habíamos analizado, tenemos la pregunta directa, en este caso, what time does the bank open? ¿Sí? What time does the bank open? Recuerden que la que analizamos en clase tenía verbo to be, where is, pero ahora tenemos el does, right? What time does the bank open? Sí, esa es una pregunta directa, ¿sí? Inicia primerito con la WH word. En las preguntas indirectas, indirect questions, what happened here? Con las preguntas indirectas tenemos acá recuerden que teníamos frases como do you know, can you tell me, whatever. Entonces aquí inicio yo con la indirecta, do you know? Y luego sí pongo lo de acá, la pregunta directa. But what happened here? ¿Pero qué pasa? Cuando tenemos una pregunta directa con auxiliar, al momento de convertirla en indirecta, what happened? Ya no ponemos el auxiliar, ponemos directo what time the bank opens. ¿Y por qué pongo opens? ¿Por qué? Porque estoy hablando del banco, the bank opens. En what happened here, ¿y qué sucede aquí? Como ya no tengo el auxiliar das, así como acá en la directa, you see, el das ya no lo tengo, entonces el verbo va en tercera persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo al convertirla en indirecta, no se olviden, primerito ponemos la frase do you know y luego sí empezamos, ponemos what time. El das en la indirecta ya no va a ningún auxiliar. En este caso, do o das ya no va. Pero continuamos con lo que sigue de bank. El bank, una sola institución, ¿no es cierto? Está en tercera persona. Así dice third person, como está en tercera persona, what happened? Como está en tercera persona, yo necesito que el verbo tiene que ir en tercera persona. ¿Por qué? Con ese o es, en este caso ese. But what happened here? Pero ¿qué sucede aquí? Le pongo con S o con ES, ¿por qué? Porque no tengo el auxiliar. Si tuviera la presencia del auxiliar como la primera, pues el verbo va en su forma base. Pero como es una pregunta indirecta, las preguntas indirectas no llevan auxiliar, no utilizamos auxiliar de auxiliar verbos como do, das or did, sea presente, pasado, no utilizamos ni el do ni el das, y si fuera pasado el did, no se los utiliza. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, what time does the bank open? Primerito las frases que les habíamos puesto la clase anterior, do you know, whatever, what time the bank opens. ¿Ya? Este es otro caso para las preguntas indirectas. Vamos con otra, por favor. Tenemos acá, why did you move to Chile? Esta es una pregunta en pasado, right? Why did you move to Chile? ¿Por qué te mudaste a Chile? So, it is in past because here I have the auxiliary did. Ya, está en pasado porque acá tengo el auxiliar did. So, what happened? Entonces, ¿qué sucede? Como yo tengo el auxiliar did, aquí tengo, ¿no es cierto? Que poner acá abajo. Yo acá tengo, aquí utilizaba I was wondering. Me preguntaba, why you moved to Europe? I'm sorry, o to Chile. Pongámosle, sorry, eso pongámosle to Chile as well. ¿Ya? Why, I was wondering, me estaba preguntando, why you moved to Chile? Look, acá abajo como ya no tengo la presencia del auxiliar did, elimino este auxiliar al convertirla en indirecta. What happened here? ¿Qué sucede aquí? Aquí el verbo va a ir en pasado, ya no va a ser move, solo en e, sino con ed. ¿Por qué? Porque ya no tengo la presencia del auxiliar. Acá arriba en la directa la tengo el did y por eso el verbo va en su forma base. Sí, entonces, me preguntaba, I was wondering, why you moved to Chile? ¿Por qué te mudaste a Chile? And it is again, ¿sí? Entonces, nuevamente acá, recordemos que no se utiliza el auxiliar did en las indirectas, ¿ok? Y como ya no está el auxiliar en una pregunta directa pasado, el verbo va en pasado actual, ¿sí? Ok, so let's continue. Vamos acá. How much does the iPhone 7 cost? ¿Cuánto cuesta el iPhone 7? ¿Sí? Ajá. Entonces, nuevamente aquí tengo el auxiliar das. ¿Lo ponemos o no lo ponemos al convertirla en indirecta? No, no lo ponemos. Entonces, ¿qué sucede acá? Ponemos una frase, ¿no es cierto? En este caso yo he puesto I like to know. Y me gustaría saber how much the iPhone 7 cost. Sí, me gustaría saber
¿Cuánto cuesta el iPhone 7? Como aquí ya no tengo el das, si ven que el verbo cost se lo he puesto con en ese porque estoy hablando del iPhone 7, que es una cosa. Su objeto es singular, puede ser reemplazado por el it. That's why, es por eso que se les agrega ese o ese a los verbos. Ajá. Okay, good. Another example, let's see here. ¿Ya? Ok, entonces aquí tengo otra pregunta que nos dice, Can you finish the project by tomorrow? ¿Puedes terminar el proyecto para mañana? Es una pregunta con Ken. Entonces, yo he iniciado la pregunta con, Would it be possible for you? ¿Sería posible para ti? ¿Ya? Entonces, como ya tengo acá, Would it be possible for you? Ya pongo directo desde el verbo, en este caso finish. ¿Ya? Pero para poder conectarlo tengo que ponerlo en forma base o infinitivo. Entonces tengo acá to finish the project by tomorrow. ¿Ya? So don't forget it, cuando tenemos una pregunta directa con can you, can we, can she, can it, whatever, para poner acá abajo, primero le ponemos la frase y luego sí ponemos a partir del verbo, pero el verbo en infinitivo, con to finish, to buy, to go, to travel, whatever. To finish the project by tomorrow. ¿Ya? That's it. Vamos con la siguiente. For direct questions, we can use the phrase would it be possible. Ajá. Aquí es una clave. Siempre para las preguntas que tienen can y queremos convertir en indirectas, vamos a tratar de utilizar la frase would it be possible. Sería posible. Ujú. Para poderlas hacer estas indirectas. ¿Ya? Entonces, siempre que veamos un can acá, vamos a iniciar would it be possible. ¿Por qué le ponemos acá for you? Porque acá nos está diciendo que you le está dirigiendo a usted. ¿Ya? Ok, that's it. Vamos con el siguiente. If the direct question is a yes or no question, then the direct questions will have if. Una situación acá. Si la pregunta es la pregunta directa, es una pregunta de sí y no, es a yes no question, es una pregunta de sí y no. What happened here? ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, does Tom like Italian food? Es una pregunta de yes no en presente simple. Y acá tenemos, are your parents joining us for dinner? Sí, es una pregunta de sí y no, pero esta pregunta es con el verbo to be, ¿sí? Una yes, no question con el verbo to be. Ok. ¿Qué nos dice? Siempre que tenemos una yes, no question, si va a, esta situación es como el das o el auxiliar, por ejemplo aquí el das o el do, whatever, o el did, y acá abajo el are, el is, el am, whatever, va a ser reemplazado por la palabra if. If. Siempre va a tener if. Entonces, para hacerla indirecta, primerito, no se olviden, iniciamos con una de esas frases como do you know, can you tell me, could you tell me, whatever. So here we have, do you know if Tom likes Italian food? Do you know? ¿Sabes si es que a Tom le gusta la comida italiana? ¿Ya? Entonces aquí no se olviden que cuando es una yes no question siempre voy a poner el if para reemplazar el auxiliar o el verbo to be si fuera de verbo to be. Y acá que tengo la otra. Are your parents joining us for dinner? Esa es la directa. Ahora, para hacerla a esta indirecta, ¿sí? Primerito la frase, no nos olvidemos. Could you tell me? I was wondering. Can you tell me please? Whatever you want. Entonces aquí tengo, can you tell me if your parents are joining us for dinner? Puedes decirme si tus papás vendrán con nosotros a la merienda, whatever. ¿Sí? Ok, ya. Don't forget it. When there is yes, no question, cuando es una pregunta de sí, no, of course, vamos a tener esto de acá. Ok, good. Ese es otro caso, irán anotando, revisarán. Ya, entonces, estos son todos los casos y vamos a hacer ejercicios, por ejemplo, perdón, déjenme dejar de presentar esta situación y voy a presentar, here is the book. ¿Ya? Ok, so here we have. Entonces, ustedes van a llenar el ejercicio A para el día sábado. Van a llenar el ejercicio A. El A, y van a llenar
y vamos a tratar de llenar un poquito también de la parte de acá para terminar acá con la lectura y continuar. No se olviden que también tienen que revisar el video de la unidad 3, y ya está hasta esta parte del vocabulario, para continuar en clase con la gramática. Right? Okay, so let's see. Vamos a ver. Ya, no, esto vamos a hacer en clase. Sí, esto vamos a hacer en clase para practicar el listening y todo. Y ya, listo. Entonces acá tenemos reading. Eso haremos el día de mañana. Y no se olviden ver el video de la unidad. Ya, any question, let me know. Thank you so much.